¿Se acuerdan cuando alguien dice, che, si cuaquea como un pato, camina como un pato, vuela como un pato, seguramente mande matar a la mujer? Perdón, no quiero hacer chistes con esto, pero No, el hombre ¿cómo de no? la derecha diario acusado de mandarle a un sicario a la ex mujer. Y todos diciendo, ¿a quién le puede sorprender? Pero, por favor, resumíla mejor porque yo solo la traté Bien, de introducir como... empiezo de adelante para atrás. Por favor. O sea, lo último es que en este momento Fernando Cerimedo, para quien no lo conoce, es este muchacho que vemos ahí en pantalla, creador, quizás la parte más famosa, creador de La Derecha Diario, este medio que hoy en día es regional y opera en casi toda, en toda Latinoamérica. En casi toda Latinoamérica. Nosotros todos siempre le decimos medio. Son unas cuentas, ¿no? Tienen un sitio web. Sitio, Tienen personas que escriben, tienen bots, tienen agentes de inteligencia artificial que también escriben, tienen fotos ficticias creadas con IA para simular que son personas y también tienen gente que escribe columnas de opinión y les manda. Claro, pero es mucho shitposting, o sea, no es como un diario tradicional que ustedes consideren de derecha en Uruguay, es... por ejemplo, agarran y dicen, el militante zurdo de ultraizquierda Marcos Casas dijo que no sé qué. Eso sobre todo en redes sociales, que es donde más vida tienen, por supuesto, pero comienza como un sitio web, sobre todo en Argentina. De hecho, todos los demás filiales en general no tienen un sitio web propio. No existe La Derecha Diario uruguay.com.uy, lo que fuera, sino que es una pestaña dentro de la web de Argentina, de La Derecha Diario, y lo que más hacen es reproducir en redes sociales, por ejemplo. Fernando Cerimedo, insisto, vuelvo para atrás. Aparece a la vida pública más o menos hacia 2019 cuando crea La Derecha Diario, este medio que empieza en Argentina y empieza primero con una consultora de publicidad y marketing, porque él se especializa en el marketing político, en el marketing ofreciéndole marketing a diferentes candidatos electorales en la Argentina. En ese momento trabajó con su agencia llamada Numen, es un nombre importante porque después se asocia con quien es el principal asesor y jefe de la campaña política las dos veces que fue candidato, una ganó, una perdió, no la tercera, de Donald Trump en Estados Unidos, que es Brad Parscale, o Parscale, o Parscale, no sé cómo se dirá. Yo lo escuché, Brad Parscale. Parscale, perfecto, Brad Parscale. Son socios en esta empresa Numen desde hace algunos años, no en sus orígenes. Cerimedo crea La Derecha Diario y crea esta empresa de publicidad online y digital y demás, y le vende servicios. En principio a Juntos por el Cambio del macrismo, a algunas intendencias peronistas también de San Martín y otras más, donde ofrecía el servicio de publicidad online. Lo que vos tenías que hacer antes era contratar a alguien que publicitara eso en Facebook Ads y Google y demás. Entonces, los partidos políticos en campaña le contrataban a él el servicio. Después crea La Derecha Diario, más o menos en forma paralela, y empieza a crecer políticamente porque empieza a ocupar un lugar dentro del discurso de la política de lo que él denomina hoy en día, pero también Agustín Laje, también otros, batalla cultural. Entonces empieza a hacer todo lo que es la difusión de contenidos falsos o no falsos, opinados, algunos y no solamente falsos, y empieza a levantar la figura de un todavía desconocido o poco conocido Javier Milei. Rápidamente, cuando aparece Milei a la política como opinador, como todos nos reíamos, hacíamos chistes, ¿quién es este que va y grita en Indomables? O no me acuerdo ni en qué programa gritaba. Fuerte, ¿no? Él, desde La Derecha Diario, rápidamente lo acoge como llegó el que va a ser el nuevo dirigente. Mientras fue tejiendo todos sus contactos con la política local, que terminaría en desgracia porque está peleado, digamos, con muchos sectores del poder en la Argentina, de la Libertad Avanza en particular, sobre todo con Victoria Villarroel, pero también con Santiago Caputo, ¿sí? Fue tejiendo lazos con la derecha y la ultraderecha que fue surgiendo en toda la región. Entonces, primero baja, él se forma, curiosamente, digo en Estados Unidos porque se forma en Estados Unidos, pero todos los títulos que él presenta como que ha realizado no pueden ser chequeados. Uno va a las fuentes donde fue, a la universidad, donde él dice que hizo un doctorado en marketing en Harvard, en donde sea, y no existe registro de todo esto. Sí conoce a Eduardo Bolsonaro, por ejemplo, con quien después trabaja en Brasil, y luego llega a la Argentina donde crea este medio y crea esta empresa de publicidad. Se empieza a vincular con estos sectores a partir del vínculo y el crecimiento con Milei, el éxito del ascenso del sector de ultraderecha, que sigue la premisa que Steve Bannon usa también para Estados Unidos, que era inundar todo de mierda, la idea de llenar toda la conversación con mierda, no importa que se hable de esto, instalarlo y que todo caiga en desgracia, así emerge esta figura disruptiva, outsider, como Salvadora, que era Javier Milei.
tiene ese gran éxito con la derecha diario, muy, muy exitoso en términos de conseguir contratos, publicidad y demás, y aceita esos contactos con la derecha regional. Entonces viaja por diferentes partes del mundo empezando a asesorar y a vincularse con estos sectores que en Estados Unidos representa a MAGA, que en Brasil representa a Bolsonaro, que en Chile hoy representa a Kast, que en Bolivia representa a Paz, aunque el caso de Paz es distinto porque sube en una alianza con un jefe policial más de centroizquierda populista, después se pelea y obviamente se vira hacia la derecha. Ahora voy a decir por qué el tema de Bolivia. Y Ceribello va construyendo toda esta capa de poder. Primero tiene la experiencia de irse a Brasil, ahí con Bolsonaro, es asesor predilecto de Bolsonaro para la campaña y instala durante la última campaña que pierde Bolsonaro con Lula la idea de que había habido fraude. Instala eso, que después el Tribunal de la Corte Suprema y la Justicia desmienten, descartan esa posibilidad, pero instala desde sus medios y con el uso de bots, que siempre fue comprobado, trolls y demás, toda la narrativa de que había habido fraude y que había que resistir a eso. Todo esto termina con la toma del Parlamento en Brasil, el intento de golpe de Estado, por el cual hoy Jair Bolsonaro está preso. Ceribello, que es probado promotor de todo esto, queda finalmente fuera de las manos de la justicia en Brasil porque dicen, bueno, sí, promovió todo esto, qué sé yo, pero dentro del marco de la libre expresión él puede decir lo que quiera. Él no fue a tomar las armas, no tomó el Parlamento, entonces no lo juzgan en Brasil. Sigue viajando, se va a Estados Unidos, arma su sociedad con Pascal y con Tim Dunn, que es quien provee, un empresario petrolero que provee el dinero, con lo cual se fluye también todo este tipo de narrativas y articulaciones de la ultraderecha. Se va a Honduras, logra que en Honduras gane Tito Asfura, que es el actual presidente, en una elección que está sospechada de haber sido fraudulenta en el último minuto en una transformación para que las máquinas electrónicas le dieran más votos a Asfura, pero sacando el manto de sospecha sobre el acto electoral, también utilizó las mismas estrategias de inundar todo de mierda, barro, fake news, desinformación, noticias falsas, etcétera, etcétera, y discurso y narrativas de odio, sobre todo de ultraderecha, obviamente muy marcada la agenda anti-género, por supuesto, muy marcada la agenda anti-woke, o lo que ellos denominan anti-woke, es derechos LGBT, entre otros, pero también derechos sociales, reproductivos. Migrantes, raciales, etcétera. Sí. Después de eso, sigue bajando, tiene un intento en Chile, en el cual fracasa, no le va muy bien en su experiencia en Chile, y radica en Buenos Aires, vuelve a Buenos Aires para asumir algunos cargos. Él tiene una esposa, que no es la que fue baleada ahora, que se llama Natalia Basil, que asume, ¿sí?, un cargo en la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, durante el gobierno de Javier Milei al principio. Esa es la que dicen que filtró los audios de Karina. Eso es la que ahora dicen, siempre se sospechó, pero ahora dicen que fue la que filtró el audio, entre otros los que pasamos nosotros acá también, sobre Karina, el 3%, la supuesta coima a través de Diego Españolo, que era el director de la ANDIS, que sale eyectado, los hermanos Covalier, que eran los que tenían el laboratorio, todo ese entramado de corrupción que había alrededor de la ANDIS, lo habría sacado a la luz Natalia Basil, que era auditora. Natalia Basil, la esposa de Ceribello. Ceribello y Basil se terminan separando poco después de esta situación. Basil también sale eyectada, por supuesto, de la función pública. Algunos dicen que esto fue una jugada de Santiago Caputo en su momento contra Karina Milei. Algunos dicen que no. Bueno, ahí hay especulaciones varias. La causa en la justicia argentina está muy lenta y no avanza. Ceribello se va un poco peleado, se pelea de hecho abiertamente durante ese proceso con Victoria Villarroel, vicepresidenta de la Argentina, muy peleada con Javier Milei, que empieza a culparlo a él de toda esta situación. Viaja a Bolivia, donde se empieza a dar el proceso electoral. Recordemos que las elecciones en Bolivia fueron el año pasado y ganó a fin de año Rodrigo Paz Pereira, el actual presidente, a quien rápidamente Ceribello empieza a asesorar y él se nombra como asesor presidencial. Si bien Paz Pereira dice que no es su asesor personal, dice, él fue profesor de mi hija, muchos funcionarios y muchos actores empiezan a confirmar que sí, efectivamente era un asesor personal sin cargo, al estilo de Santiago Caputo, sin un cargo concreto, pero con acceso al Palacio Quemado y a trabajar como mano derecha. Algunos especulaban en Bolivia, yo hablaba con algunos colegas bolivianos, que directamente era el que tenía el manejo de un montón de facciones del poder dentro del gobierno. Otros le bajan el precio, ahí habrá que ver hasta qué punto él se vende más de lo que es. Siempre está en discusión esa idea de que también es un poco un chanta. Sí. Yo no le bajo el precio porque todo lo que construyó y todo lo que pudo armar en términos de empresa de publicidad, empresa de medios de ultraderecha y lograr instalarse con diferentes sectores de poder en diferentes países de la región, me parece que no es nada despreciable. Finalmente, lo que ocurre es que el domingo a la noche, Nadia Beller, que es su pareja, novia, última pareja en Bolivia,
recordemos, ella es una abogada que fue hasta 2019 activista del MAS, el movimiento al socialismo de Evo Morales, por eso ahora la defensa de Cerimedo trata de decir, ella está con Evo y por eso quiere tirarle barro al gobierno. Pero desde entonces se enemistó con el MAS y con Evo Morales y fue muy crítica y por eso se acercó a estos sectores de Paz Pereira y de la oposición, lo que era la oposición boliviana en su momento y hoy oficialismo. Empiezan a salir, se conocen, bueno, son pareja. El domingo a la noche un supuesto delivery o dos supuestos deliveries llegan a donde ella estaba alojada en un hotel en Santa Cruz de la Sierra, le disparan 3 o 4 balazos, salen corriendo, se va, eso queda registrado en cámaras de seguridad y Fernando Cerimedo está acusado de ser el autor intelectual de este homicidio. La Fiscalía ayer pidió que quede 6 meses en prisión preventiva mientras resuelven el caso. Hoy el juez de la causa tiene que decidir si le concede esa petición a la Fiscalía. Mientras se investiga esto, el presidente boliviano salió a decir, mientras algunos, por ejemplo, el ministro de Obras Públicas salió a decir que Cerimedo no es responsable, que esto no tiene nada que ver, que él solamente trabajaba para el gobierno, que esto es un intento de instalar a una figura opositora o invalidar las acciones de gobierno. Rodrigo Paz salió a decir, bueno, esperaremos que la justicia actúe, es verdad que lo conozco a Cerimedo, pero me solidarizo con Beller, que fue baleada, y ella, presuntamente para cuidar su salud, porque teme que estando en el hospital vayan y la rematen, Claro, sí. empezó a hablar, prendió el ventilador y habla con todos los medios. El que el baile pone un micrófono ahí, habla, salió ayer en Está Parada en Argentina, habló con varios medios bolivianos, por supuesto, y dijo varias cosas de las cuales habrá que después probar. Digo, más allá de la foto, que ella muestra una foto con un cajón lleno de dinero y una placa donde le reconocen a Cerimedo ser asesor personal de Rodrigo Paz Pereira. Ella dijo, entre otras cosas, primero, que eran pareja y estaba embarazada de 4 semanas, que había tenido varias situaciones de violencia de género, ahorcamiento, golpes y demás, y que ya él se había excusado, mostró chats de WhatsApp donde él le pide perdón y a veces le dice, anda con tu médico, anda con el médico que yo te recomiendo y hacelo. Después de eso se muestra también que supuestamente Cerimedo y Natalia Basil, su ex esposa o su esposa, pero en realidad con quien está separado, digo legalmente su esposa, pero con quien está separado, serían agentes de la CIA, dice Nadia Beller desde Bolivia, porque tiene los contactos a través de Brad Parscale y Tim Dunn de trabajar para la CIA y bajar toda su agenda de ultraderecha y narrativas y inundar de mierda, como decíamos al principio, desde Steve Bannon para abajo, toda la región. Dice también, ¿qué más dijo? A ver, dijo también que tenía mucho dinero, que tenía negocios de corrupción y entramado a través de los combustibles y el petróleo con el presidente de Bolivia. Entonces empezó a tirar barro para todos lados. Cuando le preguntan los medios argentinos por lo que sabe de Basil, Andis y demás, dijo, sí, ahí hay muchos casos de corrupción y Karina Milei tiene toda la responsabilidad. Él me lo dijo, que era todo la que se robaba la plata era Karina Milei y que fue armado así. Entonces empezó a dar un montón de información o versiones, porque hasta que no sea confirmado no podemos saberlo. Y además seguramente versiones de él, de lo que él le haya dicho a ella. Por eso, versiones de lo que él le haya dicho, que también seguramente son especulativas. Por eso, por más de que ella diga la verdad, capaz que ella no le constaba la verdad. Sí, o capaz no tiene pruebas. Capaz simplemente dice, sí, a mí él me dijo esto. De ahí a que sea verdad también hay todo un trecho. Lo único que es verdad es que ella ha recibido 3 balazos, que milagrosamente sobrevivió, porque además vos ves el video, que no recomiendo que lo vean porque no es necesario, pero le disparan de muy cerca 3 tiros y sobrevive, muy sorprendentemente. Y hablando ahí desde el hospital, contando su versión de los hechos, que está investigando la justicia por presunto homicidio o instigación de homicidio a Fernando Cerimedo, autor intelectual, y todavía están buscando a los autores materiales, que son estos 2 supuestos deliveries, que en realidad estaban fingiendo ser deliveries, que todavía no los han encontrado. Necesito que sepamos más de esta trama, sobre todo lo de la CIA, que totalmente verosímil. Verosímil. Sí, claro. Sí, los vínculos de Cerimedo con actores de MAGA, los vínculos de Cerimedo con Parscale, los vínculos de Cerimedo en Estados Unidos, en Brasil con el bolsonarismo y trabajando para Flavio Bolsonaro y Eduardo Bolsonaro y también Jair Bolsonaro. Los vínculos de Cerimedo con el mileísmo y con sectores del mileísmo, muchos hoy son funcionarios, digamos. Él funda La Derecha Diario, entre otros con Juan Pablo Carreira, que es quien está hoy en día al frente de algunas partes de la comunicación presidencial, que es el famoso tuitero John Doe en su momento. El Gordo Dan también trabajó para Cerimedo en su momento. Claro, porque hay como una fina línea entre empezar a ser conspiranoico y es como que está todo conectado, pero tampoco hay que ser ingenuo porque hay muchas cosas que efectivamente sí están conectadas. Algunos medios
así espurios que tratan para trabajar, para confundir, para posicionar candidatos de derecha, están conectados con esos gobiernos y con varios países al mismo tiempo. O sea, no es... estamos viendo conexiones en todos lados. No, esto es así. Está documentado. Recomiendo, si quieren, mira, nosotros sacamos en la diaria un perfil ahí sobre los últimos tiempos, como para lo más actualizado de quién es Fernando Cerimedo, en la diaria Verifica. Yo recomiendo que lean eso porque está buena, es una nota de Javier Revietri, un colega ahí de la diaria, que tiene conocimiento de cómo se mueven también estas redes de ultraderecha en la región. Y después recomiendo mucho, si quieren ver el pasado y todo esto que te contaba de los estudios no reales o que no se puede comprobar y demás, hay una crónica muy extensa que hizo Soledad Vallejos en la revista Nueva Sociedad hacia enero de este año, que se llama El encantador de serpientes de las nuevas derechas latinoamericanas. Es una crónica muy larga, pero que tiene muchísimos datos de cómo fue la vinculación de Cerimedo con la derecha de Estados Unidos, su pasado, cómo se vendió, cómo se logró establecer con el bolsonarismo también y demás. Entonces, empezás a ver que lo que es especulativo, porque vemos muchos actores hoy en día que salen a contar quién es Cerimedo y demás, que le bajan mucho el precio. Es decir, bueno, pero él se vendía siempre como más de lo que es, él siempre decía que tenía no sé qué cosa y después no lo tenía. Probablemente en la acción de lobby, en la acción de intentar tener contactos, juega mucho eso. Lo hace también el español Javier Negre, empresario español, ex periodista, divulgador de noticias falsas, hoy socio de Cerimedo en la Derecha Diario, porque compró la mitad de la Derecha Diario, hoy instalado en Estados Unidos, pero que pasó por varios países de la región tratando de Vino acá y quiso montar a Orsi. Lo hizo acá también, no le salió. Y también tiene esa forma, hay un perfil muy extenso de él también en otra revista que también recomiendo sobre Negre, en el diario El País específicamente en ese caso, que cuentan cómo articulan o cómo tratan de instalarse en estos núcleos de poder del MAGA, sobre todo del America First en Estados Unidos. Pascal es un cultor y Tim Dunn también del America First en particular, y cómo logran instalarse en esos lugares donde se reúnen estas personas, lograr venderse de determinada manera, a veces por más de lo que valen, a veces simplemente como, bueno, podemos establecer algunas alianzas. De hecho, tienen contacto con Bolsonaro, con Milei y demás, o sea que existen efectivamente esos contactos y esa capacidad de trabajo, y logran alcanzar ciertos niveles de poder que en el caso de Bolivia llega al punto donde dicen directamente tentáculos en el poder real del Ejecutivo, con el presidente y algunos hechos eventuales de corrupción. Bueno, ¿y ahora cómo sigue esto? Sigue la investigación para determinar si efectivamente fue el buen hombre quien mandó matar a la mujer o no. Su abogado ya está diciendo autoatentado. Su abogada dijo autoatentado y dijo autoatentado, salió también por los medios argentinos, porque obviamente, imagínate, los medios argentinos con Cerimedo quieren saber todo, obviamente, y están investigando, llamando y consultando. Autoatentado por un lado, la otra intento de Evo Morales, porque ella estuvo ligada hasta el 2019 al masismo, entonces intento de Evo Morales de desprestigiar al gobierno de Paz Pereira, ese tipo de cosas. Obviamente, en principio no tiene mucho asidero esas ideas. Y bueno, la Fiscalía pidió estos 6 meses de prisión preventiva, habrá que ver qué resuelve el juez hoy, hay que ver si encuentran o no a los autores materiales, porque ahí también se puede determinar, siendo indagados, más allá de que siendo indagados como autores, ellos siempre pueden no decir la verdad, porque vos no sos un testigo, sino que sos un indagado como actor material del crimen. Pero bueno, se supone que a partir de, si los encuentran, podrán establecer algún tipo de conexiones y vínculos. En principio, queda por ahí en una investigación de intento de feminicidio en Bolivia, y ahí está Cerimedo involucrado. Qué sorpresa. Y vos decías qué sorpresa. Sí, estos sujetos que siempre tiran contra las feminazis y las denuncias falsas y todo eso horrible, siempre terminan siendo femicidas. Cero sorpresas ahí.